Hola, ¿qué tal amigos de clases de profecía? Es un gusto nuevamente estar delante de ustedes para darle nuevamente inicio al estudio de su palabra. Qué gozo, qué alegría, qué bendición es que podamos estar allí, usted allí y yo acá detrás de la pantalla compartiendo la palabra de Dios. En este momento vamos a tener un estudio relacionado con una pregunta que sale de Isaías capítulo 34, versículo 10. Voy a leérselo, dice, no se apagará de noche ni de día, sino que por siempre subirá su humo, de generación en generación, cuidará, desolejará y nunca jamás pasará nadie por ella. Y la pregunta que surge de acá es, ¿qué significa la palabra perpetuamente? Perpetuamente. Y significa también que hay un castigo eterno, o sea, que las personas van a sufrir eternamente, según el contexto con el que se habla Isaías. Existirá el castigo eterno. Pues para darle paso a esta pregunta, darle respuesta, te invito a que allí donde estés te pongas en modo oración mientras que yo hago una corta oración para que podamos estudiar su palabra. Oremos. Maravilloso Padre, estamos muy agradecidos por el estudio de tu palabra. Permite que en esta hora el poder del Espíritu Santo esté en nuestro medio y que podamos aprender en tu palabra las verdades que están allí para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vayan conmigo a el libro de Isaías. Isaías capítulo 34 versículos 10. Isaías 34 10. Y vamos a responder la pregunta, este texto significa que es un castigo eterno, que las personas cuando vengan los juicios de Dios van a arder perpetuamente. Vamos a mirar qué dice. Dice, Isaías 34 dice, no se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo, de generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Y entonces esta es la descripción de donde se saca la pregunta. ¿Qué querrá o qué nos quiso decir o qué comparación quería exponer el profeta Isaías referente a esta interpretación y cómo nosotros debemos de entenderla? Este versículo, en su contexto inmediato, específicamente nos habla del día de la venganza o del día del Señor, como de la segunda venida. Y si usted ve, por ejemplo, en mi Biblia está en el inicio del capítulo 34, hay un subtítulo que dice El día de la venganza del Señor. Entonces Isaías hace una comparación de algo que está sucediendo y lo compara con la segunda venida del Señor, que es lo que podemos ver allí. Vamos a leer el versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8? Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. El énfasis que se le está dando y lo está comparando es en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo aparezca en las nubes por segunda vez, hace esa relación de un evento, de algo que está ocurriendo, que pasó en su presente. Donde Dios ejecutará un juicio permanente contra los malvados e infieles, ese es el contexto. Un juicio mundial de Dios contra las naciones. Isaías 34 usa la destrucción del ejército de Sennacherib en tiempos de Ezequías. Isaías 37. Ya si miras en el versículo 37, en el capítulo 37, aparece el rey Ezequías y lo que Dios mandaría sobre esa nación. Entonces, el capítulo 34, 35, 36, 37 debemos de leerlo todo para entender el contexto en el cual el profeta Isaías utiliza para dar esta expresión de que su fuego o serán quemados perpetuamente. Entonces, el contexto en el que está hablando es un contexto de un juicio mundial, donde se le va a dar el pago o la paga a los impíos, a todos los pecadores.
y la ilustra, ¿cierto? La ilustra allí. El profeta expresa bíblicamente las terribles consecuencias que se vivirán en aquel suceso. Contempla el gran día de la matanza, cuando todos los impíos perecerán y sus cadáveres quedarán esparcidos como los del ejército de Sennacherib, después de la vista del ángel exterminador del capítulo 37, versículo 36. Vamos a leerlo. Isaías capítulo 37, versículo 36. Vamos a ver qué está pasando acá. Dice: y salió el ángel de Jehová e hirió a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo muerto. Entonces, la comparación o lo que vivió allí es algo real. El ángel de Dios, Dios envió un ángel y mata a todos estos enemigos de Dios, ¿cierto? A los de Siraquem. Y todos ellos son llevados. Isaías hace esa comparación refiriéndose al gran día de Jehová, la visita del ángel exterminador, el ejército de Asiria. Isaías ve anticipadamente el destino final de todas las huestes del mal que luchan en contra de Dios, porque era un pueblo que estaba rebelde en contra de Dios, y cómo Dios hace justicia de ellos. Vamos a mirar el versículo 34, 5, dice: porque en los cielos se embriagará mi espada, he aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi amanta, de mi anatema. Entonces esto se hace y refiere, es un símbolo del mundo entero. El ídolo de la nación, los descendientes de Esaú, que es lo que se menciona allí, contra el Israel ejemplar, el ídolo del mundo contra el pueblo de Dios. Es la gran guerra que va a haber allí. Los aspectos que tiene la tierra de Edom, que se menciona en el versículo 5 de Isaías 34, tierra de Edom, después del juicio que Dios descienda contra él, sus arroyos serán brea y su tierra azufre. Versículo 9, mira, sus arroyos se tornarán en brea y sus polvos en azufre y su tierra en brea ardiente. Una brea ardiente, pues es una comparación que la hacen para ver el calor tan sofocante y el castigo que se le da a las naciones. En este caso, como se mencionó en la antigüedad con la tierra de Edom y los descendientes de Esaú, que vienen siendo los hijos, ¿cierto? Los descendencia, una descendencia que se volvieron en contra del pueblo de Dios. Aquí podemos entonces mirar a ver el comparativo que se está haciendo. ¿Qué significa entonces? Vamos a mirar, ese es el contexto como tal, pero ahora vamos a mirar la palabra como tal, que es el versículo de estudio, el versículo 10. El versículo 10, vayan conmigo y busquen el versículo 10 de Isaías 34. Vamos a mirar la palabra. Ya miramos el contexto, ahora vamos a mirar la palabra. Isaías 34:10, ¿qué dice? No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo, de generación en generación será hablado, nunca más pasará nadie por ella. La palabra acá que vamos a mirar es eternamente, eternamente, perpetuamente, perpetuamente. Nuestra lengua o lengua española, eso nos refiere a nosotros a decir que algo es para siempre, ¿cierto? Perpetuamente. Y lo vas a hacer, por decirlo, todos los días de tu vida o todos los días hasta el fin de los tiempos. A eso se refiere. Pero, ¿cuál es el significado o cuál es la diferencia o cómo entenderlo desde el punto de vista de la lengua madre, la lengua materna, el hebreo? Entonces allí esta palabra, el olam, que es perpetuamente, depende de un sujeto. ¿Qué es un sujeto? De una palabra adicional
que le cambia el sentido a perpetuamente. Vamos a mirar qué es. O algo que dure para siempre. Eso es como lo que se entiende. Se refiere a una oración sin fin. Es lo que se entiende leyéndolo en español. Pero el sujeto es la gente que no tiene inmortalidad o cosas que no han sido creadas para durar eternamente. Entonces se refiere a un periodo limitado que se le dio o que se le da a algo, ¿cierto? Que se le da a algo. Vamos a poner un ejemplo. Bueno, vamos a mirar algo real, que quede claro. Cuando olam, la palabra olam en el hebreo se refiere perpetuamente cuando es dirigida a una cosa, ¿cierto? A una ciudad, animal, o también cuando es dirigido a una nación o cuando es dirigido a una persona, es hasta la vivencia de esa persona. Ese es el sujeto. Pero cuando el sujeto está la palabra olam, que es perpetuamente, y el sujeto aparece Teos, ¿cierto? Teos, que es Dios o relacionado con Dios, porque Dios es eterno, entonces ahí sí es eternamente. Pero acá el sentido que se le da es a humanidad, a personas, va referido a una nación, a un pueblo. Entonces quiere decir que la interpretación real, el olam, eternamente, es dada eternamente hasta que, por ejemplo, si a mí Dios me castigara eternamente, a mí sería eternamente en mi sentido, en el olam, sería hasta que llegue el fin de mis días. Hasta ahí sería eternamente, hasta el fin de mis días. ¿Por qué? Pues porque yo soy un mortal y no vivo eternamente para siempre. Pero cuando es dirigida hacia Dios, entonces ya es eternamente para siempre porque Dios es eterno. Un ejemplo, vamos a mirar un ejemplo y después le pongo eso. Ahora sí vamos a la Biblia. Éxodo 19:19. Vamos a mirar qué dice Éxodo 19:19. De la misma palabra que es olam. Olam, para siempre, eternamente, perpetuamente. Éxodo 19, capítulo 9. Éxodo 19:9. Dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que creas para siempre. Y Moisés se refirió a las palabras del pueblo a Jehová, ¿cierto? Esa palabra para siempre, olam o perpetuamente, Moisés vemos que muere, entonces hasta que él estaba vivo, y era la palabra dirigida hacia el pueblo. Vamos a mirar otro en el mismo Éxodo. Éxodo 21, versículo 6. Éxodo 21, 6 dice: entonces su amo lo traerá ante los jueces y lo traerá a la puerta al poste, y su amo le honrará a la hora con lanza y será su siervo para siempre. Pero, por ejemplo, el que compró el amo, en este caso, en los tiempos de Moisés, todavía existirá ese siervo, esos siervos que compraron. Pues no existe ni el amo ni el siervo porque ya murieron. Entonces no fue para siempre, sino hasta que estaban con vida. Eso es el sujeto que se le da cuando va acompañado. Entonces se refiere a la vida de la persona, en este caso, ¿cómo lo entendemos? Cuando se da el juicio a la nación, quiere decir que efectivamente la persona va a ser llevada o va a ser consumida por el fuego, pero hasta que se acabe su vida. Es decir, ¿cuánto puede durar una persona con vida mientras esté en fuego? Pues hay personas que han muerto quemadas, y pues es un lapso de tiempo, son minutos, no es muchas horas, son minutos. El cuerpo se consume y ahí duró el para siempre. Hasta ahí, claros, está muy bien. Cuando se refiere a Dios, por ejemplo, entonces tenemos los 10 mandamientos. Están los 10 mandamientos que son perpetuos, para siempre.
pero también son de Dios. Entonces quiere decir que, por ejemplo, los 10 mandamientos que aparece en la palabra también lo dan, pero con el sujeto de Dios. Entonces, esa ley de Dios sí es para siempre, porque es de Dios y Dios es eterno y su ley es para siempre. Son los dos ejemplos que podemos tener referente a el sentido de cómo entender esa palabra para siempre obra. Tal como el fuego eterno que destruyó a Sodoma. Judas, vamos al libro de Judas, vamos a ver qué dice Judas, capítulos, Judas, el libro de Judas, el versículo es el versículo 7. Judas está allí antes de Apocalipsis y vamos a mirar el verso 7. Judas. Mientras que lo busque, vamos haciendo 1, versículo 7. Dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos, habiéndose dado a la fornicación e ido en pos de carne extraña, fueron pues, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ahora, mi pregunta es, según este texto dice que Sodoma, bien sabes que Dios la destruyó con fuego, ¿cierto? Fuego y azufre cayó del cielo y destruyó la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Ahora, mi pregunta es, ¿todavía en nuestra actualidad está Sodoma y Gomorra ardiendo eternamente? O sea, todavía pasamos por esa ciudad en el Medio Oriente y vemos a los de Sodoma y Gomorra allí viéndolos sufrir. ¡Ay, están sufriendo, están sufriendo! No, no. ¿Por qué? Pues porque entendimos que esa palabra, cuando el sujeto es referido a una ciudad, a una cosa, un objeto, una persona, es mientras se consume la ciudad, la persona o el objeto. Entonces, Judas 1.7 dice que allí duró el castigo de Dios. Viene de parte de Dios, pues porque es eterno, pero somos seres limitados y cosas, objetos de muerte limitada, y hasta que la vida o se destruya y se consuma todo como tal, ahí dura la eternamente. Muy bien, ¿cierto? Muy bien. Eso es lo que ocurre. Entonces, la pregunta entonces es, de acuerdo con la Biblia, los redimidos reciben la inmortalidad. Primera de Corintios, vamos a leerlo, Primera de Corintios. De esto es por lo que cuando dice que Jesús viene en su segunda venida, los malvados y Satanás caerá fuego del cielo, y, y cada uno será consumido, ¿cierto? Pero no eternamente, sino según su vida. Entonces, su vida va muriendo inmediatamente. No es que va a haber unas personas sufriendo eternamente y para siempre. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 50 y al 54. Primera de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 15 al 54. En segunda. Primera de Corintios, capítulo 15, 50 al 54. Vayan conmigo. Dice, del 50 al 54, dice, mas esto, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Y aquí os doy un ministerio nuevo. No todos dormiremos, refiriéndose a la muerte, pero todos seremos transformados, y en un abrir y un cerrar de ojos a la final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y este mortal haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que escrita está: soberbia es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado, y el pecador del pecado es de la ley. Es lo que dice.
Entonces, esta parábola, nos expresa y nos muestra que nosotros somos limitados, ¿cierto? Que pronto llegará. Sin embargo, la expresión, lo que nos dice Pablo, es que en la segunda venida hay vida, es una vida sin fin, mientras que el castigo eterno de los malvados es el fuego eterno, tiene duración limitada por cuanto los malvados no tienen inmortalidad, tanto el fuego eterno que destruyó a Sodoma y a Gomorra. Y aquí da el otro principio, que es cuando se refiere a algo que tenga que ver con Dios directamente, entonces ya se aplica eternamente. Y aquí el vocablo nos habla y nos dice que en la segunda venida, cuando Cristo venga, los justos no recibirán el castigo eterno, sino que serán vivificados, seremos transformados, arrebatados en un abrir y cerrar de ojos y viviremos eternamente. Ahora sí se aplica en un sentido literal porque va relacionado con Dios el sujeto y el pecador arrepentido ya ahora es transformado por la gracia de Dios y vive eternamente. Ahí sí la promesa o lo que el vocablo habla de vivir eternamente para siempre. Sí se aplica allí. ¿Por qué? Porque la promesa es que Dios nos dio que viviremos eternamente, ¿cierto? Pero acá en los malvados reciben el castigo eterno. Y ese castigo eterno ya es una muerte física y una muerte espiritual que recibe el pecador, pero es mientras estén en vida. Cuando se acabe su vida, allí como dicen muchos evangélicos, dicen, parará de sufrir. Muy bien. Entonces, un fuego infernal, un fuego infernal eterno no es bíblico y no es con el carácter ni el principio de Dios, pues Dios es un Dios de amor. En el contexto del juicio de Dios contra Edom, el profeta escribe la innumerable veces de cómo el castigo, la paga del pecado es la muerte y cómo las personas que se van en contra de Dios deben de ser castigadas. El pasaje trata la idea de un infierno que arde eternamente. Eso no hace eso, ni apoya la idea. La historia de la filosofía nos dio que tal idea originó con los griegos, quienes al principio pensaron que el Hades era la morada de los muertos. El Hades era la morada de los muertos según los griegos. Y luego la agregaron a la idea de que algunos necesitaban recibir su justo castigo en el más allá, pues no lo habían recibido en esta vida. Esta filosofía fue más tarde adoptada por algunos padres de la iglesia y por la iglesia medieval, la cual agregó detalles como el purgatorio. Como resultado, muchos cristianos hoy en día creen que hay un lugar en un mundo, una parte del universo, donde los muertos son torturados eternamente. Esta cultura o esta creencia primero es griega y los griegos creían que las personas morían y llegaban allí al Hades, un dios mítico los recibía y les daba su recompensa. Pero también en la edad medieval ellos se adaptó se introdujo en los credos cristianos, donde la iglesia se llenó de ídolos y allí implementaron de culturas, de ideologías paganas. Y dentro de esa ideología crearon el cielo, pues que es una realidad, que vamos para el cielo, pero también crearon el infierno. Entonces atemorizaban a las personas diciéndole cualquier cosa y decían, si no se maneja bien o si no nos hacen caso o si pasa cualquier cosa, entonces se van a perder y se van a ir para los infiernos. ¿Y quién está allí? Allí está Satanás con una paila ardiente y todo el pecador lo mandan allí para que sufra eternamente. La otra que adaptaron fue el purgatorio. Y el purgatorio consistía en que si no eres ni bueno ni malo, entonces vas para el purgatorio y en un estado, una parte del universo será
pasaba un periodo de prueba y si se arrepentía o si se manejaba bien o si cumplía con todo y pagaba el castigo, entonces pasaba al cielo. Pero si continúa rebelde y malo, entonces lo bajaban allí para el infierno. Esas son teorías que no son bíblicas, pero hay mucha gente que la cree. Pero la Biblia no apoya eso, porque cuando Cristo ve o hace el juicio de Dios, Él no va a estar ni será bueno, por ejemplo, unas personas gozando eternamente, feliz, salvas, en paz y armonía, y que de repente alguno de nosotros que estemos ya gozosos, felices en el cielo, porque vamos a vivir solo 1000 años allí, el resto aquí en la tierra, y de repente pasemos por acá otra vez a la tierra y veamos un grupo de personas que fueron los impíos, los rebeldes, sufriendo. No, esto no, eso lo hace el mundo, las personas de esta tierra que son vengativas, rencorosas, que les gusta ver sufrir a las personas con pensamientos depravados, malos, pero Dios es un Dios de amor. Lo único que hace Dios es que si la persona no quiso aceptarle, si no quiere vivir una vida eterna, quiere vivir en esta vida un pedacito de vida, entonces lo deja que viva, pero no entrará en el reino de los cielos. ¿Qué hace? Fuego del cielo consume, la persona muere y deja de existir jamás, para siempre, olam, eternamente, ¿cierto? Ahí ya ese ser no vuelve a la vida. Pero lo que Dios quiere es que usted y yo, amigos, le aceptemos sus promesas, sus verdades y que vivamos para siempre en el reino de los cielos. Eso es lo que Dios quiere, no un castigo con fuego eterno, sino un castigo, una vida eterna en Cristo Jesús. Dios no encuentra satisfacción en que hombres, niños, mujeres sufran eternamente en un infierno. Un Dios de misericordia en lugar específico con el universo, donde se castigan los malvados con horribles penas por siempre jamás, no han indicado en la Biblia de que existía tal lugar ni que se le posee para el futuro. Los términos bíblicos Seol, que es el hebreo, y Hades en el griego, designan la morada de los muertos, pero no un lugar de tormento para los malos fallecidos. Cuando tomamos en cuenta las enseñanzas bíblicas de los muertos que no son conscientes y de que no hay tal cosa como alma inmortal, deberíamos resultar claro que la idea de un infierno que arde eternamente contradice las enseñanzas bíblicas. No va a haber ni hay un infierno donde las personas sufren eternamente según la palabra del Señor. Aún así, sí hay un castigo para las personas que se rebelaron o que no quisieron estar con Dios, pero no es un castigo porque tienen la culpa, porque Dios sea así, sino que es la mejor decisión que ese pecador, ese asesino, ese borracho, ese idólatra, ese homicida, nunca va a ser feliz en el reino de los cielos. La mejor y la sabiduría de Dios optó a que esa persona nunca más vuelva a ser. Es un dolor para Dios, porque Dios lo creó. Dios creó al borracho, Dios creó a todas las personas, a todos los creó. Y a él le duele saber que mientras estuvo en vida, no aceptó los llamados que le hizo constantemente y al fin pues es la persona quien toma la decisión de perderse y no de ir al cielo. Pero hoy, gracias a Dios, estamos acá y podemos decidir hoy ir al cielo y gozar y vivir eternamente con nuestro Padre Celestial. Que ese sea el motivo de oración en esta bella estudio. Que Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video.